La resolución final es la resolución que pone fin al expediente administrativo. Viene el interesado, la resolución es desfavorable, no al lugar, y plantea su recurso administrativo. Ese recurso administrativo que fue, esa resolución administrativa que fue emitida por un órgano administrativo subordinado, siempre que escuchen la palabra subordinado, menor jerarquía, inferior, es sinónimo. Entonces, esa resolución que emite el órgano subordinado se eleva al órgano superior, jerárquicamente hablando, quien va a resolver en definitiva el recurso administrativo. Ahora bien, si la resolución es emanada por el órgano superior dentro del ministerio, secretaría o dependencia pública, ese recurso administrativo es interpuesto ante ese órgano superior que emitió la resolución final, y quien resuelve ese recurso administrativo es el mismo órgano superior que emitió la resolución administrativa final. Pero ustedes me dirán, ¿pero cómo va a ser eso que si un ministro me resolvió desfavorable, por qué el ministro tiene que conocer del recurso administrativo? Le voy a solicitar el artículo 9, por favor, de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Pongan atención. Artículo 9. Recurso de reposición. Contra las resoluciones dictadas por los ministerios y contra las dictadas por las autoridades administrativas superiores, individual o colegiadas, de las entidades descentralizadas o autónomas, podrá interponerse recurso de reposición dentro de los 5 días siguientes a la notificación. El recurso se interpondrá directamente ante la autoridad recurrida. No cabe este recurso contra las resoluciones del presidente y vicepresidente de la República, ni contra las resoluciones dictadas en el recurso de revocatoria. Vean qué interesante. Vean qué interesante. Es un recurso que procede contra la resolución emanada por el órgano superior, cuando éste emita la resolución, obviamente. Y este no lo eleva, no lo eleva porque es el superior, él mismo le va a resolver el recurso de reposición. Contra las resoluciones que emite la Presidencia de la República y la Vicepresidencia de la República, no procede recurso de reposición, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de lo Contencioso. ¿Qué es lo que procede cuando el presidente emite una resolución o el vicepresidente emite una resolución final de un expediente administrativo? Procede la acción constitucional de amparo. Y esa acción constitucional de amparo tiene competencia la Corte de Constitucionalidad. Alguien que traiga la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad y que me lea el artículo 11 de la Ley de Amparo, por favor. Competencia de la Corte de Constitucionalidad. Corresponde a la Corte de Constitucionalidad conocer en única instancia, en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, en los amparos interpuestos en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Presidente y el Vicepresidente de la República. Presidente y Vicepresidente de la República. Pregunta típica de privado. Mire usted, ¿en qué casos la Corte de Constitucionalidad se constituye como Tribunal Extraordinario de Amparo? Cuando conoce de los amparos que se interponen en contra de la Corte Suprema de Justicia, Congreso de la República y Presidente y Vicepresidente de la República. ¿Sí? Entonces, no procede ningún recurso. Va. De conformidad con la Ley de lo Contencioso. Entonces, por ejemplo, el recurso revocatorio ante un director general, director de caminos, les ponía un ejemplo. Por ejemplo, el INGUAT pertenece al Ministerio de Economía y ahí hay un director general del INGUAT.
las resoluciones que emite el director general del INGUAT procede revocatoria. ¿Por qué? Porque es un órgano administrativo de menor jerarquía y su superior es el ministro de Economía. Entonces, ese recurso revocatoria se plantea contra los directores generales de los ministerios de Estado, así como el recurso de revocatoria que se puede plantear contra las resoluciones de los alcaldes. Y miren, estas son de las cuestiones que de verdad les cuesta a los patojos que manejar al momento de su examen técnico profesional. Muchos tienen la idea que el alcalde es la máxima autoridad en la municipalidad. Y no, de conformidad con el artículo 9 del Código Municipal, la máxima autoridad del municipio es el Consejo Municipal. Eso significa que si el alcalde le emite una resolución administrativa, por ende, por ser un órgano administrativo inferior, lo eleva el recurso revocatorio al Consejo Municipal para que éste resuelva. Bueno, y cuando hay órganos colegiados, por ejemplo el Consejo Municipal, usted se va al artículo 9 y le indica: el Consejo Municipal es la autoridad máxima dentro del municipio. Entonces, ¿qué procede? Recurso de reposición, porque este procede en contra de todas las autoridades que no tienen superior jerárquico. Entonces, si el Consejo Municipal, y les voy a plantear un caso real, Consejo Municipal de San Miguel Petapa emite una resolución administrativa, ¿sí?, denegando una autorización para la construcción de un complejo de apartamentos. La resolución a la empresa, a la entidad SA, fue sin lugar. Plantean el recurso, pero plantean revocatoria, citando el artículo 7 de la Ley de lo Contencioso. Error. Como el Consejo Municipal es el órgano superior, procede reposición. ¿Quién conoce ese recurso de reposición? El Consejo. ¿Quién tramita ese recurso de reposición? El Consejo. ¿Quién resuelve en definitiva ese recurso de reposición? El Consejo. Bueno, sigamos con las clases de impugnaciones. Entonces, la primera clase de impugnación es que es un recurso jerárquico, de alzada, revocatoria porque se eleva, y el recurso de reposición ante la autoridad superior. Luego tenemos el recurso que resuelve el mismo órgano que resolvió, que este es el caso de las reposiciones. Y ese se trata del recurso de reposición que es planteado ante un órgano superior. Ejemplo: le resuelve el ministro de Agricultura una petición dentro del expediente administrativo donde solicitan fertilizante para el departamento de Zacapa. La resolución es desfavorable. Como la resolución emana del ministro, que es la autoridad superior, procede reposición. Por favor, que se les quede: la autoridad superior en el tema de las impugnaciones administrativas no es que sea el presidente el superior del ministro, no. Estamos hablando del ministro de Estado como despacho ministerial en el ámbito de su ministerio. Ubíquenme la Constitución donde aparecen los ministerios de Estado, por favor. Hay un artículo que ahí aparecen ministerios de Estado. ¿Se le dijo? ¿De? Ministros de Estado. Leli. 193, ¿te lo dije? ¿De la Constitución? Sí. Ok. ¿Me avisa alguien que lo pueda? Esto ya estaba buscando. Ministros de Estado. Artículo 193. Ministerios. Para el despacho de los negocios del organismo ejecutivo, habrá los ministerios que la ley establezca en las atribuciones y la competencia que la misma le señale. No, pero hay uno del ministro. Ubíqueme donde están los. ¿Ah?
No, el ministro de Estado. ¿Pero que quiere hacer prohibiciones? Artículo 196. Requisitos para ser ministro de Estado. Para ser ministro de Estado se requiere: A. Ser guatemalteco. B. Hallarse en el goce de los derechos de ciudadanos. Y C. Ser mayor de 30 años. Así es. Entonces, los ministros de Estado, compañeros, son los órganos administrativos superiores dentro de los ministerios. Los secretarios, por ejemplo, el secretario de Comunicación Social, el secretario de Planificación, el secretario ejecutivo de la presidencia, la máxima autoridad dentro del ámbito de sus competencias es secretario. ¿Quedan, por favor? Pásale el micrófono. Artículo 201. Responsabilidad de los ministros y viceministros. Los ministros y viceministros de Estado son responsables de sus actos, de acuerdo con lo que prescribe el artículo 195 de esta Constitución y lo que determina la Ley de Responsabilidades. Son responsables de sus actos. Es el órgano administrativo superior que existe dentro de los ministerios. Bueno, ahora vamos con los elementos de la impugnación administrativa. ¿Qué cosa? Bueno, el primer elemento es que la resolución administrativa que afecta a los derechos del administrado debe existir una resolución o acto administrativo para que proceda el recurso, y esto se lo voy a explicar. Debe existir una resolución, la resolución final. Obviamente, para poder plantear una impugnación administrativa, la resolución tiene que ser desfavorable. Les conté de mi exalumno que planteó un recurso administrativo en contra de una resolución que era favorable. Hago la aclaración que yo no lo preparé de derecho administrativo, yo le di derecho mercantil, hago la aclaración, pero planteó un recurso, impugnó una resolución que era favorable, y la resolución fue impugnada en el sentido que no estaba de acuerdo porque no llenaba todas las peticiones de su peticionario. Y al final, lo que decía la resolución, otórguese la licencia correspondiente. Mal planteado. Obviamente lo declararon sin lugar, pues, pero hacer perder tiempo y recursos al Estado. Vale. ¿Qué debe existir? ¿Una resolución o un acto? ¿Cuál sería un acto administrativo para poder plantear una impugnación? A ver, he venido hablando de eso. ¿Cómo? Reclamo. No, dice, debe existir una resolución en la resolución desfavorable o un acto administrativo. ¿Cuál podría ser ese acto administrativo? Va. Pero tenemos otro causal. Cuando se incurre en silencio administrativo y planteamos el amparo para obligar a que resuelva el expediente administrativo, y si resuelve desfavorable, planteamos la impugnación. Ese es otro causal, el silencio administrativo. Luego, si sin resolución no puede haber recurso. No puede haber recurso. Ah, me dice alguien, sí, pero si no resuelve, se incurre en silencio y me voy al contencioso. Sí, contencioso, no impugnación administrativa. Son dos cosas diferentes, la vía judicial a la vía administrativa. Si no hay decisión, procede el amparo. Era lo que yo les decía, va a plantear el amparo, artículo 10, inciso F, casos de procedencia de conformidad con la ley de amparo, para obligar al órgano administrativo a que resuelva, no a que me resuelva favorable. ¿Cuáles son los efectos de plantear la acción de amparo del artículo 10, inciso F? Es combinar al órgano administrativo para que emita la resolución final, no
conminar al órgano administrativo para que resuelva favorable mi petición. No, es solo obligarlo a través del amparo provisional al órgano administrativo para que se pronuncie emitiendo una resolución final. Esta puede ser favorable o desfavorable. Es el elemento más importante porque el recurso depende directamente de la resolución. Si hablamos de una causal jurídicamente válida para poder impugnar una resolución administrativa, chicos, es la resolución final. La resolución administrativa que pone fin al procedimiento administrativo. Ese es el documento per se que sirve para poder plantear los medios de impugnación administrativa. ¿Tienen alguna duda hasta este momento o todo está claro? ¿Claro? Perfecto. Número 2, la autoridad u órgano administrativo competente. Es obvio. Usted va a plantear el recurso o la impugnación administrativa en contra de la autoridad que tenga competencia. Por ejemplo, eso sería fatal, garrafal. Pero hablemos dentro de la MUNI. Si a usted la resolución final se le emite el secretario municipal, ¿qué puede pasar? Usted no puede impugnar esa resolución citando al alcalde municipal, porque no es el órgano administrativo que emitió la resolución. Eso es importante. Usted, mire lo que pasó, este es otro ejemplo. Viene y le notifica una opinión, un dictamen jurídico al usuario y le dice, mire, fíjese que es desfavorable su petición, fírmeme aquí el recibido, le pone la opinión. ¿Qué indica el artículo 3 de la Ley de lo Contencioso? Las opiniones o dictámenes jurídicos no pueden ser considerados resoluciones administrativas. Viene la persona consciente, la opinión jurídica, va con el abogado y le dice, mire, me notificaron esto y plantea el recurso en contra del jefe del departamento jurídico. Error, rechazado y límite de entrada. Al Estado le salió bien la jugada, porque al final citó, mire, una resolución, no, una opinión no constituye resolución. 1. Y 2, no es el órgano competente el jefe jurídico, porque no es quien debió haber emitido la resolución. Venció y precluyó su derecho. Debe existir una autoridad o institución competente. Obviamente, si el órgano carece de competencia, el acto de resolución es ilegal o nulo. Abuso de autoridad, usurpación de funciones. ¿Cuántas veces no he visto yo dentro del Estado que el asesor jurídico firma la resolución final sin tener las calidades de interino o tener las calidades de director? Yo supe de un director que no quería firmar y le dijo, mire, usted firma la resolución, yo no firmo. Entonces vino el jurídico y le dijo, no, porque usted, dentro del procedimiento administrativo, el último paso, quien emite la resolución es el director. Y usted es el director. Yo no firmo, fírmela usted en mi nombre. Y como no quiso firmar, lo destituyeron. Pero es usurpación de calidad, es abuso de autoridad. El particular afectado que impugna es otro de los elementos. La resolución debe afectar a una persona individual o colectiva en sus derechos o intereses. El afectado debe estar inconforme con la resolución para que proceda el recurso. Es obvio, ¿eh? Si la resolución es favorable, ¿qué va a estar impugnando usted? Sin una persona afectada no hay recurso administrativo. No lo hay. Luego, los medios de impugnación también se llaman, y esto es las diferentes denominaciones de las impugnaciones administrativas. A las impugnaciones administrativas en el ámbito del derecho se les da diferentes nombres. Sinónimos, pues. Se les llama recursos administrativos, impugnaciones administrativas, medios de defensa administrativo, derecho de revisión administrativa, peticiones de revisión administrativa. Llámele como quiera, una vez esté dentro del plazo de los 5 días, denomínelo
vengo a plantear el derecho de revisión administrativa interponiendo el recurso de reposición. Solo dele el nombre que corresponde y de ahí esto es sinónimo. Y el derecho de petición es el género derecho de impugnación en la especie. Finalidad que la administración revise, revoque, modifique o confirme sus propios actos. ¿Qué es lo que se busca al plantear una impugnación administrativa? Que el órgano administrativo primero revise el expediente, vea todas las fases del procedimiento administrativo, todas las fases del expediente administrativo, lo revise, que valore las pruebas aportadas, las diligencias realizadas, inspecciones oculares, fotografías, planos, actas administrativas, actas notariales, fotocopia legalizada de DPI, que son requisitos a veces necesarios dentro de cada procedimiento. Repito, cada procedimiento es diferente. Luego de revisar, ya emite una resolución. La resolución puede revocar esa resolución administrativa objeto de impugnación. La revoca. Y puede declarar con lugar esa resolución que fue desfavorable para el administrado. Luego, modifique, porque también se puede modificar parcialmente la resolución. No necesariamente confirmar o revocar, no, modificar parcialmente. ¿Cuándo modifica parcialmente? Cuando la parte resolutiva, el órgano administrativo le agrega un número romano más o le suprime un número romano. Modifica la resolución. Que otro caso, miren, ustedes se rayan conmigo porque yo he tenido mucho conocimiento de expedientes y porque los he vivido, yo se los puedo trasladar. En una resolución administrativa le autorizan, ¿sí? Le autorizan dentro de una licencia de hidrocarburos un determinado rango para la explotación de hidrocarburos y le autorizan 1000 mililitros de, no les sé el nombre, pero así decía la resolución. Vino el órgano administrativo cuando impugnaron, declararon con lugar el recurso y la persona del administrado había solicitado 2000 mililitros. Entonces el órgano administrativo revoca parcialmente o modifica parcialmente la resolución y en vez de 1000 mililitros verificó dentro del expediente que tenía la razón en cuanto al potencial para poder explotar, le otorgó los 2000 mililitros que el administrado había solicitado en su petición. Eso se llama modificar. ¿Por qué? Se permite en el ámbito del derecho administrativo poder modificar una resolución. Y por último, confirmar la resolución. Si la resolución fue declarada sin lugar, mire, sin lugar la licencia de explotación minera, viene el órgano administrativo e indica, se confirma la resolución número tal, de fecha tal, queda sin lugar la petición. Y eso le da el puente a usted para irse al proceso contencioso administrativo. Nombres comunes según el caso: recurso jerárquico, revocatoria, ¿verdad? Apelación administrativa, reclamo administrativo, reposición administrativa, revisión administrativa, reconsideración administrativa, y así sucesivamente, dependiendo de qué ley, procedimiento esté rigiendo al procedimiento per se o expediente per se, así va a ser la denominación de recurso. Hay concurso administrativo. En el registro de la propiedad, ¿qué es lo que plantea en contra de las inscripciones cuando se dan falsedades? No se van a la vía ordinaria, sino que impugnan por la vía del concurso administrativo. Todo esto, chicos, es administrativo, no es judicial. Bueno, algunos recursos no tienen nombre exacto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el tema de ICABI, es el recurso de inconformidad. Inconformidad, así se llama. Podrá manifestar su inconformidad, dice la norma, dentro del plazo de 3 días. ¿Qué es eso? Un recurso.
No es necesario que le diga la ley taxativamente, deberá plantear el recurso de inconformidad. No, podrá plantear, ante una resolución negativa, podrá plantear su inconformidad. Eso es un recurso administrativo. La compañerita del IX, cuando se manifiestan las inconformidades, ¿cómo han presentado los memoriales, notas dirigidas a las comisiones de cotización y licitación? ¿Eso es un recurso administrativo, no? Sí, es un recurso. Si yo planteo por escrito mi inconformidad en el portal, estoy impugnando, no estoy de acuerdo. Y han progresado algunas inconformidades. Es que miren, pues, les vuelvo a reiterar y repetir, no es necesario que diga recurso de inconformidad, impugnación, inconformidad, compañerita. Sí, como le decía Eli, por ejemplo, algunas inconformidades con los medicamentos amparados es que participan 3 empresas, cotiza una que vende la más barata y se le adjudica a quien sí está ofertando la marca que dice el amparo. Entonces, por lo general, presentan inconformidad porque argumentan de que el medicamento es eficaz y el amparo efectivamente lo dice, pero se le da con lugar debido a que se le da prioridad a la marca. Y ahí es cuando vuelven a realizar la readjudicación o responden a la inconformidad a la adjudicación realizada. Muchas gracias. Recurso. Miren, en materia mercantil, ya están llevando mercantil, ¿va? Ya están viendo la parte procesal mercantil. La van a ver. En materia mercantil hay 2 recursos. El recurso de reclamo y el recurso de oposición. Hay reclamo administrativo cuando el registrador, yo, empresa mercantil, yo, sociedad mercantil, inicio un trámite ante el registro y el registrador me niega a través de una resolución mi petición. La norma dice, el interesado podrá acudir en reclamo, dice. ¿Qué es podrá acudir en reclamo? Recurso. Presenta su memorial, procede a plantear el recurso de reclamo administrativo. Oposición, cuando la denominación o razón social de una sociedad ya está previamente inscrita. Entonces la norma establece que podrá oponerse a la inscripción. ¿Qué es eso de la oposición? Un recurso. Y así sucesivamente hay varios recursos administrativos que lo que tienen es un nombre diferente al otro. O curso. De hecho, apelación administrativa. Miren lo que la compañerita le dio la vez pasada, el artículo 52. Apelación ante las resoluciones administrativas del gerente del IX. Se eleva, dice, a junta directiva. ¿Y quién resuelve? Junta directiva. Agotado eso, nos vamos a la vía judicial. ¿Tienen alguna duda hasta este momento? Todo está claro. ¿Compañera? Lo de la amparo que mencionó anteriormente, ¿eso en qué momento procede? ¿Qué amparo? Que había para obligar al... Eso procede cuando se incurre en silencio administrativo, cuando el expediente está en estado de resolver 30 días después. Mira, pues, qué bueno que me hace la pregunta porque yo creo que es bueno volver a refrescar. Esto ya lo vimos, pero ténganlo presente porque puede ser seguro pregunta de examen. ¿Cómo se lo voy a plantear? Eso es diferente. No. ¿Cómo se las plantee? Ni la van a ver llegar. Puro Real Madrid, solo gol. Miren pues, todo expediente administrativo tiene un procedimiento administrativo debidamente autorizado por la máxima autoridad. Por ejemplo,
Para una subasta pública hay un procedimiento de subasta pública. Para una licencia de portación de arma de fuego, el IGECAM tiene un procedimiento de portación de arma de fuego. Para una licencia de construcción, la municipalidad tiene un procedimiento de licencia de construcción. Para una autorización de un hotel, el INGUAP tiene un procedimiento para autorizar al hotel para que pueda operar en el plano turístico. Todo tiene procedimiento, todo tiene pasos. Por ejemplo, puede iniciar presentación de la solicitud, llena formulario, DPI, y los requisitos, se ingresa a ventanilla, un ejemplo. Entonces todo lleva pasos. De ahí pasa a jurídico, de ahí pasa al departamento de turismo, de ahí pasa a la inspección de turismo para que lleguen al hotel a verificar que todo esté bien, de ahí los medios de prueba, todos son pasos. ¿Qué dice o prescribe el artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo? Leámosla. Derecho de petición. Las peticiones que se dirijan a funcionarios o empleados de la administración pública deberán ser resueltas y notificadas dentro del plazo de 30 días, contados a partir de la fecha en que se haya concluido el procedimiento administrativo. El órgano administrativo que reciba la petición al darle trámite deberá señalar las diligencias que se realizarán para la formación del expediente. Al realizarse la última de ellas, las actuaciones estarán en estado de resolver para el efecto del ordenado en el párrafo precedente. Los órganos administrativos deberán elaborar y mantener un listado de requisitos que los particulares deberán cumplir en las solicitudes que les formulen. Las peticiones que se planteen ante los órganos de la administración pública se harán ante la autoridad que tenga competencia para conocer y resolver. Cuando se hagan por escrito, la dependencia anotará día y hora de presentación. Al realizarse las últimas diligencias, las actuaciones estarán en estado de resolver. ¿Cuándo sabemos que es la última diligencia? Cuando, por ejemplo, el procedimiento tiene 15 pasos. 15. Cuando se cumple el 14º paso, el paso número 14, el paso número 15 es la resolución final. Cuando se cumple el paso número 14, el procedimiento dice o puede dictar: cumplido el informe de la Inspectoría Técnica del Ministerio, se emitirá resolución final dentro del plazo de 10 días hábiles. Así dice el procedimiento. Entonces usted contabiliza 10 días hábiles. Por ejemplo, si el último paso hubiera sido hoy, a partir de mañana, no, mañana no porque haya sueto, a partir del lunes empiezan a contar el primer día. 5 la otra semana, más 5 la otra, 10. Si no se emite la resolución en el 11º día, el expediente ya está en estado de resolver. Entonces usted cuenta los 30 famosos días del artículo 28 y los 30 días del silencio administrativo. Cumplidos los 30 días sin que se haya emitido la resolución final, usted puede plantear la acción de amparo del inciso F del artículo 10 para, leamos el artículo 10, inciso F de la ley de amparo, por favor. Cuando las peticiones de trámite de las autoridades administrativas no sean resueltas en el término que la ley establece o de no haber tal término en el de 30 días, una vez agotado el procedimiento correspondiente, así como cuando las peticiones no sean admitidas. Una vez agotado el procedimiento. ¿Cuándo se agota el procedimiento? Cuando se cumple el último paso previo a emitir la resolución final. Entonces, como ya se incurrió en silencio administrativo, usted puede tener 2 días. Número 1, plantear la acción de amparo del artículo 10, inciso F, para obligar al órgano administrativo a que emita la resolución final, no a que emita resolución favorable. Ahí usted no puede pedir que declare con lugar mi resolución o mi petición, no.
solo para que resuelva. A través del amparo provisional se le conmina, cuando yo digo comminar es obligar. El Tribunal de Amparo conmina al órgano administrativo para que emita la resolución. Eso es número uno. Y número dos, doy por agotada la vía administrativa o gubernativa, me doy por notificado que la resolución es desfavorable porque no me resolvieron, a eso se le llama silencio administrativo negativo, y me voy, ahí me empieza a correr el plazo a partir del día 31 a plantear el proceso contencioso administrativo. ¿Les quedó claro? A ver. Se los dije desde el primer día de clases y se los he venido repitiendo. A través del libre acceso a la información pública. Rapidísimo. Usted se mete a la página y le solicita. Bueno, primero, requiero el procedimiento autorizado por la autoridad superior de las licencias de construcción que emite la municipalidad de San Miguel Dueñas. Un ejemplo. Segundo, me indique en qué fase administrativa está el expediente administrativo. Y tercero, me indique si ya está en estado de resolver y a partir de qué fecha. Sencillito. En 10 días, 7 a 10 días, usted en su correo tiene toda la información. Ahí ya sabe usted cómo va el trámite. Yo así lo he hecho. Usted dijo que cuando se realizan los memoriales no van dirigidos a la autoridad superior, pero entonces van dirigidos a la persona que realizó la resolución, aunque se eleve a la autoridad superior. Usted plantea la impugnación administrativa ante el órgano administrativo que aparece en el encabezado. Si el órgano administrativo dice el director general del INGUAT, ante él. Si la resolución administrativa dice el ministro de Ambiente y Recursos Naturales, ante él. Si la resolución dice el secretario ejecutivo de la presidencia, ante él. No, es que se va a elevar por ley. Si fuera revocatoria, por ejemplo, el director general del INGUAT, usted pide que lo eleve porque está en la ley, pues, pero él tiene la obligación de elevarlo dentro del plazo de 5 días. La reposición en realidad se queda con la reposición se plantea el medio de impugnación de la reposición administrativa ante la autoridad superior. Que no tiene superior, ahí mismo se tramita todo. Yo cuando les explique el trámite de los recursos, les voy a trabajar aquí un esquemita de revocatoria y un esquemita de reposición. Y vamos a ir viendo que es lo mismo, la única diferencia es que la reposición se eleva 5 días. La revocatoria se eleva 5 días, la reposición no, ahí se queda, y ahí son las mismas audiencias. Es sencillísimo el trámite. Gracias. Bueno, ahora bien, la justicia delegada, hablemos de la justicia delegada y la justicia retenida. ¿Qué es la justicia delegada y en qué consiste la justicia retenida? La justicia delegada es un sistema en el que la función de administrar justicia no le ejerce directamente el soberano o el poder central, sino que delegan esas atribuciones, pongan atención, a órganos, autoridades especializadas creadas para resolver los conflictos. A eso se le llama justicia delegada. En el contexto histórico francés surgió con la Revolución Francesa cuando se eliminó el Poder Judicial del Consejo del Rey en la ley del 27 de noviembre de 1790 y se crearon órganos como el Consejo de Estado, el Tribunal de Conflictos y la Corte de Casación para asumir esas funciones. La justicia retenida, son dos tipos de justicia en el ámbito de las impugnaciones administrativas. La justicia delegada, obviamente, es delegar a otro órgano. Y la justicia retenida es un sistema en el que el control de los actos de la administración pública lo ejerce directamente el organismo judicial y no un tribunal administrativo independiente.
Vean qué interesante. Quiere decir que hay países donde usted no se va al contencioso administrativo en la vía judicial, sino que a un órgano administrativo, justicia delegada, quien le va a resolver el conflicto entre el administrado y el Estado. En Guatemala este modelo se refleja en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Qué tipo de justicia se aplica en Guatemala? ¿Delegada o retenida? Retenida. Retenida, porque acá usted ventila la vía judicial ante el organismo judicial. Y en la justicia delegada, cuando va a resolver un conflicto entre el administrado y el Estado, es un órgano administrativo. Acá no, acá se va usted lo contencioso administrativo. Conoce las controversias por actos o resoluciones de la administración pública. Alguien que me lea el artículo 221 de la Constitución. Vean acá, conoce de controversias por actos o resoluciones de la administración pública. ¿En la vía administrativa? No, en la vía judicial. Por favor. Artículo 221. Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Su función es de contralor de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Para ocurrir a este tribunal, no será necesario ningún pago o caución previa. Sin embargo, la ley podrá establecer determinadas situaciones en las que el recurrente tenga que pagar intereses a la tasa corriente sobre los impuestos que haya discutido o impugnado y cuyo pago al fisco se demoró en virtud del recurso. Contra las resoluciones y autos que pongan fin al proceso, puede interponerse el recurso de casación. Entonces, como recuérdense que la impugnación administrativa es el primer peldaño. Eso es eminentemente administrativo. Si no se resuelve por la vía administrativa, que lo más seguro es que no, porque el Estado nunca da su brazo a torcer en el sentido. Imagínense que el alcalde le resuelve una resolución desfavorable. ¿Usted cree que con la revocatoria el Consejo le va a resolver favorable el recurso? No. Siempre va negativo y la PGL siempre va en su dictamen que se declare sin lugar al recurso. Para concluir, la justicia retenida es la que reconoce el modelo del Tribunal de lo Contencioso, porque es ahí donde se dilucida el conocer las controversias por actos o resoluciones de la administración pública. Hasta se los enmarqué. ¿Sí? Todo acto o controversia que emane dentro de la administración pública, que no sea resuelto a través de los recursos administrativos, lo conoce el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. A eso se le llama justicia retenida. ¿Ya vieron? Los que vinieron les tienen cuenta. Vinieron a clase, ¿no? Es que el que no vino no va a saber ni de qué le estoy hablando. Es que miren pues, nunca se confíen en el texto muerto de la diapositiva. La explicación del docente es la que vale. Esto es solo, para mí es solo un marco referencial. Lo que yo les explico, lo que a mí me vale, que es donde yo sé si usted estudió o no estudió. Claro, usted lee y usted debe entender, pero lo que pasa es que cuando usted lee y no entiende, ahí sí estamos fregados. Bueno, unificación de los recursos administrativos. La tendencia moderna busca unificar los procedimientos administrativos para facilitar al administrado identificar a dónde y qué recurso dirigir. Aunque la codificación del derecho administrativo es imposible, ya lo hablamos, ¿va? El derecho administrativo no es codificado, es decir, sí es codificado porque hay leyes, pues, pero no está compilado en un código de derecho administrativo o un código de derecho procesal administrativo. No hay una compilación en un cuerpo normativo. Lo que existe es una compilación de leyes dispersas. Eso es.
Hoy en día, las leyes y reglamentos de la administración pública contienen múltiples procedimientos de recursos y una unificación general. Cada institución tiene sus propias particularidades. Es obvio, cada institución tiene sus propias particularidades. La compañerita que está en el IX, que muy bien maneja sus procedimientos, ese es un tema de seguro social, pero eso es seguro social. El tema de la niñez y los centros de privación de menores es un tema de menores en conflicto con la ley penal. La ley PINA, ¿no? Ley penal. El tema del Ministerio de Cultura y Deportes, el deporte y la cultura, ese es un tema de derechos sociales regulados en la parte dogmática de la Constitución. Centros recreativos. Gerona, por ejemplo, el tema polideportivo que hay ahí de canchas, autorizaciones para jugar, esos son procedimientos que le competen al Ministerio de Cultura y Deportes. Eric Barrondo, para ir a correr y todas hacer actividades, Cultura y Deportes. ¿Sí? Secretaría de Planificación, que es la que se encarga de planificar los OA de todo el Estado, un ejemplo. Ese es tema de la Secretaría. Igual con el tema de turismo, Ministerio de Economía. Dirección General de Correos y Telégrafos, encomiendas, Ministerio de Comunicaciones, porque ahí pertenece. Y así sucesivamente. Ejemplo, no es lo mismo otorgar un número de identificación tributaria que conceder una explotación de recursos no renovables, ¿no? Ahí está, clarísimo. ¿Qué tiene que ver el tema de la SAT con el Ministerio de Ambiente? Son dos procedimientos totalmente diferentes. Unificación de los recursos, criterio propuesto por el autor Calderón. Recurso de revocatoria contra actos de órganos subordinados que tienen superior jerárquico. Recurso de reposición contra actos de órganos superiores que emiten resolución y ellos mismos conocen, tramitan y resuelven el recurso de reposición. Apelación cuando existan 3 niveles de decisión, ejemplo las municipalidades, hay apelación. En el tema del IX, subordinación, resuelve gerente y resuelve, en definitiva, junta directiva. Estos recursos se aplicarán tanto a la administración centralizada como descentralizada. Depende de cada ley cómo lo regule. En el caso del IX, la ley orgánica es clara. Decreto 119/96 establece, en el caso de Guatemala, que los únicos medios ordinarios de impugnación son el recurso revocatorio y reposición en toda la administración pública centralizada y descentralizada. Excepción, aquellos casos en donde los tribunales de trabajo y previsión social deban de conocer. Les voy a poner un ejemplo en el tema de las medicinas, famoso problema del IX. Cuando le dejan de brindar una medicina que es muy cara o muy particular, ¿sí? COIN, no sé cómo se llama ese caso, de la CC. Tanto, pero hay un medicamento que vale millones de millones. Va. Entonces plantearon la acción de amparo y no plantearon recurso administrativo. Plantearon amparo, el tema de vida, el tema de la salud, y la competencia es de las salas de las Cortes de Apelaciones. Ellos otorgan el amparo provisional. La apelación se presenta en contra del Tribunal Constitucional, que es la sala de apelaciones en materia laboral, y se elevó a la Corte de Constitucionalidad. Al final se resolvió en apelación la sentencia definitiva de amparo y la Corte conminó al IX dentro de un plazo de 5 días la compra de ese medicamento. Hoy salió en la hora en el periódico, reventazón, pero era orden judicial. No. Lea el artículo 20 de la ley de amparo. Definitividad. Usted no puede irse a la acción de amparo sin haber agotado los recursos administrativos y recursos judiciales. Voy a poner un ejemplo muy sencillo y rápido para que comprendan. El alcalde le resuelve desfavorablemente una petición, procede recurso revocatorio, se interpone en contra del alcalde, el alcalde lo eleva al consejo municipal y el consejo resuelve. Le resuelve el consejo desfavorablemente,
le notifican el recurso de revocatoria desfavorable, usted tiene el plazo de 3 meses para plantear el proceso contencioso administrativo. Se va al proceso contencioso administrativo, la sala de lo contencioso le resuelve desfavorablemente en sentencia de lo contencioso administrativo, usted tiene un plazo de 15 días para plantear el recurso extraordinario de casación civil. Viene la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, emite sentencia resolviendo desfavorable a sus intereses o los de su cliente. Hasta en esos momentos usted procede a plantear la acción de amparo. Así como me dijo un alumno, mire usted, contra la sentencia que resuelve el recurso de casación civil, ¿qué procede? Apelación a eso. Apelación, hombre. Está hasta la casación civil, Cámara. Procede la acción de amparo. ¿Quién es el órgano competente? La Cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Todo está claro? Claro. Si tuvieran alguna duda, interrumpan, ¿no? Recuérdense que el examen es el martes. Bueno, reformado por el decreto 98-97, agrega el artículo 17 bis de la ley de lo contencioso. Las excepciones en materia laboral y en materia tributaria donde se aplican procedimientos del Código de Trabajo y Código Tributario. Esto es como referencia, porque allá en su momento en la parte procesal jurisdiccional vamos a verlo detalladamente. Aplicación práctica en entidades descentralizadas autónomas, ICS, Universidad de San Carlos, municipalidades, no se aplicó el decreto 119-96 por regirse por normas propias. Esto generaba una variedad de recursos administrativos dispersos en distintas leyes y reglamentos. ¿Por qué? Porque no aplicamos el decreto 119-96 cuando la propia ley especial tiene su propio trámite de los recursos. Cuando dice, por ejemplo, recurso de reposición o recurso de reconsideración, se interpondrá dentro del tercer día. La autoridad administrativa lo eleva al órgano superior. El órgano superior corre 2 audiencias. Después las diligencias para mejor resolver y la emisión de la resolución final dentro del plazo de 5 días. ¿Me voy al decreto 119? No, aplico la ley especial. ¿Cuándo yo aplico el decreto 119-96, que es el trámite de recursos revocatorios de reposición normal? Cuando la ley especial no regula recursos, o si bien lo regula, por supletoriedad, nos manda a la ley de lo contencioso. Que es el mismo trámite de la ley de lo contencioso. ¿Sí? Reposición y revocatoria, administración centralizada, apelación descentralizada, autónoma, como ejemplo el ICS permite el recurso de apelación administrativa. Falta de unificación, existen recursos con igual nombre pero diferentes procedimientos. Puede existir una ley que regule la revocatoria, pero el procedimiento en esa ley es diferente a lo de la ley de la contencioso administrativo. Procedimiento administrativo en general, la falta de aplicación uniforme, ¿sí?, dificulta establecer un procedimiento general, pero regularmente aplicamos la ley de lo contencioso. Se recuerda que la ley de contrataciones indicaba recurso revocatorio de reposición, pero el plazo de interposición 10 días. Y en la ley de lo contencioso 5 días. Depende de qué ley estamos aplicando. Los recursos están dispersos en varias leyes. O sea, el Código Tributario tiene su propio revocatorio de reposición. Código de Trabajo tiene sus propios recursos administrativos. El organismo judicial, digamos, también tiene reconsideración en el tema notarial, reposición. O sea, eso está en la ley del organismo judicial. O sea, la Corte Suprema de Justicia cuenta con sus propios recursos. ¿Cómo sé yo qué recurso procede? Hay que leer. Si usted no indaga, nunca se va a enterar. Plazo para plantear el recurso inicia con la notificación de la resolución, generalmente de 3 a 10 días, según la ley aplicable. En el tema de la ley de lo contencioso, dentro del plazo de 5 días de notificado de la resolución final. Procedimiento intermedio: si el órgano que recibe el recurso es subordinado, debe remitirlo al superior jerárquico para que siga el trámite y emita resolución final. Órgano que emite la resolución siempre es el órgano jerárquico, no es el subordinado, a excepción que sea el órgano superior quien va a emitir la resolución final y quien va a resolver el mismo recurso de reposición.
siempre debemos tener claro la separación entre la revocatoria y la reposición. La revocatoria es el órgano administrativo subordinado quien lo eleva al superior. Y la reposición es el órgano superior quien emite la resolución final y ante quien se interpone el recurso de reposición y quien va a resolver en definitiva el recurso de reposición. Etapas principales, miren, esto se los estoy colocando como referencia, pero en su momento cuando miremos el trámite de los recursos administrativos, ahí se lo voy a explicar de menor manera. El máximo 30 días según el artículo 28 son los 30 días cuando está el expediente en estado de resolver, ¿no? Por favor, sáquense eso de la cabeza que los 30 días es a partir que presento mi solicitud. No, hoy estaba discutiendo con un colega porque me dice, mira, es inconcebible, bueno, un diputado amigo me dice, mira, es inconcebible, sacó al asesor, le rescindió su contrato hoy porque planteó una iniciativa de ley y dentro de la iniciativa plantea él que el plazo para resolver es dentro de 15 días. Todo el procedimiento. Es un procedimiento bien cortito. Entonces, como él dejó la iniciativa de ley, porque ya está presentada, que iniciará el procedimiento, por ejemplo, hoy, y dentro del plazo de 15 días se emitirá la resolución final. Es un procedimiento corto. Entonces me dice, ¿cómo va a ser eso? Es abogado, por cierto, el diputado, me dice, ¿cómo va a ser eso? Si los 30 días ni siquiera se cumplieron, estás equivocado. Los 30 días empiezan a correr a partir que el expediente está en estado de resolver. ¿Cuándo es el último paso? El paso es el número 3 meses. A partir de ahí, si no resuelven dentro del plazo de los 2 días, a partir de ahí contás los 30 días. Y me debatió hasta jurisprudencia la Corte de Constitucionalidad, le mandé. Lo más triste es que ya le rescindió el contrato al asesor y no le va a pedir disculpas tampoco, porque me dijo, mira, tampoco voy a ir a mi brazo a torcer. Tu problema, estás equivocado. Bueno, entonces audiencias, Procuraduría General de la Nación, dictamen, el que emite dictamen, el órgano asesor técnico legal, que es el jurídico, ¿sí? Entonces ahí vemos nosotros cómo funciona el tema de la resolución del recurso. Vías para impugnar el derecho procesal. Aquí ya estamos hablando del derecho procesal administrativo. Hay 2 vías. Primero, la vía administrativa, que es toda la clase que vimos desde el primer día hasta el día de hoy. Vía administrativa. El asunto se resuelve dentro de la misma administración pública. Tanto el procedimiento administrativo, por ejemplo, hablaba la compañerita, una licencia de construcción. Hoy presento mi solicitud de licencia. Se lleva a cabo todo el expediente y todo el procedimiento. Se resuelve desfavorable la resolución final, no me otorga la licencia, planteo el recurso revocatorio. Eso es vía administrativa. Puedo plantear revocatoria, reposición, apelación según cada caso particular. Pero hablemos de la MUNI, revocatorio. Se eleva al Consejo y el Consejo me resuelve desfavorable el recurso de revocatoria. Todo esto es vía administrativa. Esas son las 2 vías para impugnar el derecho procesal administrativo. La vía administrativa per se, propiamente dicha, y la vía judicial. La vía judicial es cuando damos por agotada la vía administrativa, llámese recursos administrativos, y vamos al proceso contencioso administrativo. Pregunta típica de privado: ¿cuáles son las vías para impugnar en el ámbito del derecho procesal administrativo? Número 1, la vía eminentemente administrativa, y número 2, la vía judicial, del artículo 221 de la Constitución y del artículo 19 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Por eso les dije, necesito que estudien del 1 al artículo 18 de la Ley de lo Contencioso y del 1 al artículo 22 del decreto 5-2021. Recurso, reclamación y denuncia. En Guatemala podemos decir que es más frecuente el recurso administrativo o impugnación administrativa. ¿Sí? La reclamación se utilizó como recurso ante las gobernaciones departamentales y se conocía como recurso de reclamo, y las denuncias se desarrollan como la queja que puede hacerse ante la administración pública.
Por ejemplo, si usted considera que una autoridad administrativa o un órgano administrativo al emitir la resolución incurrió en alguna responsabilidad administrativa, usted plantea la denuncia. ¿Es penal? No, es administrativa. Por eso es que dice, es que yo le planteé una queja al juez, le planteé, ¿cómo le llaman a los oficiales, comisarios? ¿Sí? Queja. Entonces eso es vía administrativa. A eso se le llama denuncia en el ámbito administrativo. No estoy hablando de denuncia penal. ¿Sí? Queja. ¿Que es penal? No, esto es administrativo. Por eso dice recurso, reclamación y denuncia. ¿Cuál es el objeto de la denuncia administrativa? Que se investigue por el órgano disciplinario a ese órgano administrativo si cometió alguna falta administrativa, y si cometió alguna falta, que sea sancionado. ¿Qué tipo de sanción? Verbal, suspensión de labores sin goce de salario, o no sería tanto el traslado, ya es discrecional, pero o podría ser, en vez de suspensión de labores, la cesación del cargo, destitución, porque la misma norma establece cuándo procede la destitución. Una falta gravísima, falta leve, falta grave y falta gravísima, dice la norma. Entonces, la denuncia administrativa, chicos, la denuncia administrativa, esa es la que procede cuando existe queja del administrado en contra del órgano administrativo por haber incurrido posiblemente en alguna falta administrativa. ¿Se le llama recurso administrativo? No, el recurso es otro, parte de recurso. A la denuncia administrativa se le denomina queja. ¿Está todo claro? ¿Dudas? Allá atrás, ¿está todo claro? ¿Sí? A ver, la compañerita de negro, Corochita, usted. ¿Cuál es la diferencia entre un recurso administrativo y una denuncia administrativa? Yo digo que todo está claro. ¿Es un recurso? Un recurso es la impugnación que ataca una resolución final administrativa, y una queja es una denuncia administrativa que procede en contra de un órgano administrativo para poder denunciar, valga la redundancia, una posible falta administrativa. Esa es la respuesta correcta. Pero está bien enfocado. Bueno, en la doctrina el recurso es reclamación y la denuncia. En primer lugar, con el recurso se atacan actos administrativos. Es obvio. ¿Qué es un acto administrativo? Declaración unilateral de voluntad. ¿Cómo se manifiesta o se materializa esa declaración unilateral de voluntad? A través de una resolución administrativa. Mientras que con la reclamación y la denuncia pueden impugnarse tanto actos como hechos u omisiones administrativas. Pero la denuncia administrativa va enfocada a poder sancionar administrativamente al órgano administrativo. Es una sanción personalísima. La impugnación administrativa o recurso administrativo es una impugnación que ataca la resolución administrativa. La denuncia administrativa no. Esta busca imponer sanciones administrativas al órgano administrativo. ¿Qué tipo de sanciones? Falta leve, llamada de atención verbal, falta grave y falta gravísima. Falta gravísima conlleva destitución. En segundo lugar, con el recurso y la reclamación puede defenderse derechos subjetivos o intereses legítimos, mientras que con la denuncia pueden defenderse intereses simples. Por ejemplo, yo he escuchado personas que dicen, mire, perdí el recurso administrativo, pero planteé una queja. Yo lo que espero que se haga justicia y que sancionen a ese director por incumplimiento en sus funciones administrativas. Y al final, sancionado 10 días sin goce de salario. Es una cuestión
de interés simple, satisfacción personal. ¿Cuántos de ustedes no han ido al Estado a hacer un trámite y salen molestos con la persona que los atendió? Los tratan mal en las comisarías. Los tratan mal en las ventanillas, ¿no? No hablando en serio. ¿Cuántas personas? Miren el video de la policía de Metra, ¿lo vieron? El que andaba circulando. Que le pide la tarjeta en una forma. ¿Molesta o no molesta? ¿Se molestó la señora del vehículo? ¿Es correcto? No. ¿Puede ser objeto de denuncia administrativa? Sí. Bueno. Por último, si bien hay obligación de tramitar y resolver los recursos, no la hay, al menos en principio, para la simple denuncia, ¿verdad? O sea, la denuncia lleva su trámite, ¿verdad? ¿Lleva un procedimiento administrativo? Sí. ¿Puede estar en estado de resolver la denuncia? También. Porque al final es un procedimiento. Es importante recordar que entre los recursos y las reclamaciones, que mientras los primeros tienen plazos de interposición, recursos administrativos, las denuncias no. Porque usted puede ver y de repente dice, mira, vengo a interponer una queja, 15 días después, un mes después, mire, me afectó, se extralimitó en la resolución que me emitió. Entonces, la denuncia carece de plazos administrativos, pueden ser deducidas en cualquier momento con la salvedad de la prescripción, ¿va? Porque ahí se recuerda, las leyes orgánicas muchas veces establecen las quejas por faltas leves, faltas graves y gravísimas prescriben dentro del plazo de 3 meses, 6 meses, 1 año. Si usted llega a 2 años después, prescribió, ya no puede plantear la queja en contra del órgano administrativo. Recurso administrativo en la práctica guatemalteca. Se puede mencionar que en la práctica de nuestro medio nacional la denominación recurso y no la de reclamación, aunque hay reclamación administrativa, las de los medios de impugnación y no la denuncia, pero la denuncia administrativa son las quejas por el actuar de los órganos administrativos, cuando se busca que sean sancionados por una falta cometida en el ámbito de sus competencias administrativas. Requisitos formales del decreto 119-96. ¿Cuáles son los requisitos que deben reunir los recursos administrativos? Y aquí le voy a pedir a alguien que me pueda leer el artículo 11 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Esos son los requisitos que lleva todo recurso administrativo, mínimo, ¿no? ¿Alguien que quiera participar? Artículo 11. Requisitos. En el memorial de interposición de los recursos de revocatoria y de reposición se exigirán los siguientes requisitos. 1. Autoridad a quien se dirige. 2. Nombre del recurrente y lugar en donde recibirá notificaciones. 3. Identificación precisa de la resolución que impugna y fecha de la notificación de la misma. 4. Exposición de los motivos por los cuales se recurre. Se recurre. 5. Sentido de la resolución que según el recurrente debe emitirse en sustitución de la impugnación. 6. Lugar, fecha y firma del recurrente o su representante. Si no sabe o no puede firmar, imprimirá la huella digital de su dedo pulgar derecho u otro que especificará. Muy bien. Bueno, requisitos: presentación de memorial. Todo recurso administrativo es el presentado ante el órgano administrativo que emitió la resolución. ¿Puede presentarse un oficio o una nota como recurso? Sí. ¿Por qué? Porque el derecho administrativo es antiformalista. ¿Dónde debe usted tener éxito en el recurso? En el agravio que cite en la parte expositiva, el cual debe tener sustento para poder impugnar esa resolución final. ¿Cuántos recursos no he visto yo
que los presenta el usuario. Vengo a interponer revocatorias por las siguientes inconformidades y empieza a explicar. Se lo hace un abogado, pero no lo auxilia, lo firma él solo. O sea, ¿me explico? Es administrativo. Acuérdense el artículo de los principios en el derecho administrativo. En la ley del organismo ejecutivo también están los principios: celeridad, sencillez, transparencia, publicidad. Bueno, entonces la presentación en institución distinta da como resultado que el recurso se ha declarado sin lugar y ha pasado. Ustedes saben que la Dirección General de Correos está pegada a la municipalidad, solo lo divide el arco de correos. Una parte es de correos y otra parte es de la MUNI. Viene, impugna una resolución de la MUNI y la presentan en correos. Perdieron el plazo de ley. Rechazado. El recurso debe indicar nombre, apellido, residencia, domicilio recurrente. Estos requisitos son para identificar debidamente recurrente. Ojo, los requisitos son los del artículo 11. Para que usted pueda cumplir y que no le rechacen el recurso, debe de cumplir con los requisitos del artículo 11. Esos requisitos son para identificar al recurrente y saber dónde se le va a notificar la resolución al procedimiento administrativo. La clara manifestación de voluntad del interponente en cuanto a los requisitos sustanciales, de acuerdo con una reiterada y práctica administrativa, ellos se reducen a que existe una clara manifestación de voluntad del interesado de obtener un nuevo pronunciamiento. ¿Por qué? Porque usted lo que busca con sus recursos administrativos es revocar esa resolución. Yo planteo mi recurso no para que se me confirme la resolución que me afectó, sino para que se revoque y se emita una nueva resolución, porque en la resolución de recursos se le ordena al órgano administrativo proceder a emitir una nueva resolución en sentido positivo. ¿Pasa eso dentro del Estado? No. Lamentablemente, se escucha bonito, es difícil que el Estado. Es lo mismo. La diferencia que estaba en casa y aquí está con el Estado. Fundamentación de recurso: no se quiere que el recurso esté fundado en derecho ni que tenga una fundamentación de hecho, siempre que ello no atente contra claridad con lo que pretendemos. Claro, la mayoría de recursos citan el artículo 28 de la Constitución, derecho de petición. Dense cuenta, derecho de petición. En las inconformidades, derecho de petición. Artículo 28, todo ciudadano tiene derecho de pedir. Y si usted quiere ser más técnico, ley de lo contencioso administrativo, pues. Efectos de la interposición de recursos: la suspensión o no del acto. ¿Qué es lo que se busca? Suspender esa resolución final, revocar esa resolución final. Eso es lo que se busca. Si la administración nos impone una multa por alguna falta administrativa, por ejemplo, esta no se puede ejecutar, no puede la administración acudir al económico coactivo, porque el recurso administrativo revocó la multa que fue emitida a través de una resolución. ¿Me explico? No puede ir el económico coactivo a cobrar si fue revocada la resolución que imponía la multa. La resolución no queda firme hasta que no se queda por agotar la vía administrativa, y no solo la administrativa, la vía judicial. Y es ahí donde van a las salas de apelaciones, ¿no? El Tribunal de lo Contencioso conoce un montón de contenciosos por multas millonarias, ¿no? Millonarias. Entonces, hasta que no queda firme el contencioso, no puede proceder por la vía judicial para el cobro a través del económico coactivo. En el tema del IX, yo ahorita estoy viendo un caso que efectivamente se plantea el contencioso administrativo y el administrado dentro del Ejecutivo plantea una excepción y nos indica: yo no voy a pagar 7,5 millones de cuotas patronales y laborales de mi empresa porque tengo un contencioso pendiente, dice, y no se ha dilucidado esa certificación de gerencia. Mandamos a pedir con auto para mejor fallar que nos informe la sala y efectivamente está pendiente. Cito la jurisprudencia: tuve que suspender el trámite porque no se ha resuelto el contencioso.
una resolución de parte de la Dirección de Adquisiciones del Estado de México y cabal los multan con 3,000 quetzales porque ocurren. Cabal estaba leyendo la resolución y cabal tiene todos los ejemplos que usted nos había dado y citan la ley de contrataciones del Estado y en dónde fue fundamentada la multa. Y cabal dice, al agotar el proceso administrativo, se procede con lugar a dar la multa a proveedor fulano de tal por tal cantidad, cancelar y tiene que subirlo al pago a Guatecompras. Agotar la vía administrativa, o sea, se hace la salvedad que ya se agotó todo lo administrativo. Bueno, interrumpe el plazo cuando la resolución administrativa contiene un plazo para el cumplimiento de lo resuelto. El hecho de plantear el recurso administrativo interrumpe. Por ejemplo, que la resolución diga, se le impone la multa de 10,000 quetzales. Número 2, que deberá pagar dentro de un plazo de 5 días hábiles. Interpone el recurso de revocatoria, interrumpe el plazo de cumplimiento de la obligación establecida en la resolución. La interrupción del plazo administrativo es el efecto más importante de la interposición oportuna, porque eso interrumpe. Es como lo que se da con el emplazamiento en materia judicial. Se interrumpe con la interposición de la demanda, se interrumpe la prescripción. Eso significa que no obstante los defectos del recurso que tenga, ellos pueden ser salvados con posterioridad y que no afecta la posibilidad de continuar la controversia administrativa, incluida la vía administrativa y la vía judicial. ¿Se afectan las facultades del inferior para revocar el acto impugnado? Por supuesto, porque el inferior queda supeditado, si fuera una revocatoria, a que el superior le corrija la plana. ¿Qué tiene que hacer si el recurso fue declarado con lugar? Acatar la orden de emitir nueva resolución. ¿Puede el inferior decir, no, yo confirmo? No, no se puede, porque si no, estaría desobedeciendo un acto de autoridad administrativa. Fases o etapas, plazo para plantear el medio de impugnación, ya les dije, depende de cada recurso administrativo. Procedimiento intermedio, si el órgano ante el que se planteó el recurso subordinado implica que éste tenga que elevar el expediente revocatorio. Órgano que debe emitir la resolución, superior jerárquico. Plazo en el cual el órgano debe emitir la resolución administrativa dentro del plazo máximo de 30 días después que está el recurso también en estado de resolver. ¿Cuándo un recurso administrativo está en estado de resolver? Cuando se cumple la última fase del recurso. Por ejemplo, si la última fase fuera dictamen de la PGN dentro del plazo de 5 días finales y no hay diligencias para mejor resolver, a partir de ahí contamos los 5 días para emitir la resolución final, depende de cada procedimiento. Y a partir de ahí contamos los 30 días del silencio administrativo. Audiencias y dictámenes. Ya saben, 5 días al interesado, 5 días al órgano asesor técnico legal y 5 días a la Procuraduría General de la Nación. Bueno, hasta aquí llegamos. Son solamente 160 diapositivas. Solo. Déjenme decirle, felicítenme, oye, logré concluir de conformidad con el programa el primer y segundo capítulo.